al hacer la propia evaluación o la evaluación de su propia política de seguridad, el gobierno pues ha venido desde hace ya tiempo dando a conocer la cifra que da el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto de los asesinatos y ha venido marcando un descenso. Decía yo, he venido diciendo en los últimos días, lo he escrito en Excelsior y lo dije esta mañana, que hay una diferencia muy notoria entre la cifra que da el gobierno, tomada, supongo, de los datos del secretario ejecutivo y los que da el INEGI, que basa su propio conteo en las actas de defunción. Y bueno, pues si uno toma en cuenta los datos del INEGI es difícil llegar a la conclusión de que han disminuido 51% los homicidios en el país. Vamos a hablar sobre esto con Armando Vargas, coordinador de Programas de Seguridad de México Evalúa, organización que tiene un reporte reciente titulado Violencia letal en México al primer semestre de 2026, tendencias, patrones territoriales y su relación con los resultados operativos del gobierno federal. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, estimado Pascal? Muy buen día. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues viendo a los datos duros que han investigado ustedes, ¿qué opinas pues de este dato del gobierno de que pues prácticamente se ha ido a la mitad el número de asesinatos en el país en lo que va de este sexenio? Sí, lo primero que habría que decir, Pascal, es que esa métrica está diseñada, digamos, para evaluar lo que va haciendo la propia presidenta durante su administración, desde el último mes del sexenio del expresidente López Obrador, que fue septiembre del 24, frente al último mes en curso, digamos, en este caso, julio de 2026. Uh-huh. Se va evaluando mes a mes, mes a mes, mes a mes, y lo que se compara es el promedio diario de homicidios dolosos. De ahí sale el 51%. Uh-huh. Ahora bien, si nosotros hiciéramos la evaluación o la comparación, digamos, estadísticamente correcta, lo que veríamos es que de 2025 a 2026, comparando primer semestre en ambos años, en realidad el homicidio doloso, con los mismos datos del Secretariado Ejecutivo, se redujo alrededor de 30%, no 51%. Uh-huh. O sea, Digamos que comparando hay. periodos comparables. Así es, Uh-huh. digamos que comparando peras con peras. Sí. Entonces, ahí la reducción está del 30%. Otra discusión tiene que ver con qué está detrás de esa caída de los homicidios dolosos. Y otra Uh-huh. discusión, Pascal, es si el homicidio doloso basta para darnos un panorama completo de la violencia letal en el país. En México Evalúa, pensamos que no, y por eso incorporamos además otras métricas como otros delitos contra la vida, feminicidio y, por supuesto, registro de personas desaparecidas y no localizadas, y Uh-huh. ahí el panorama ciertamente cambia. Claro, porque de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, andamos, la última vez que lo revisé, arriba de 20,000 personas desaparecidas del 1 de octubre de 2024 a la fecha, es decir, en este sexenio. Así es, de hecho, si nosotros comparamos 2015 versus 2026, primer semestre todos los años, ¿por qué 2015? Porque es el momento en el que el Secretariado Ejecutivo comienza a publicar los datos de víctimas en carpetas de investigación. Vamos a ver que el homicidio doloso en todos estos 11 años cayó 5%. 5.2% para ser precisos. Sin embargo, los registros de personas desaparecidas a nivel nacional incrementaron cerca de 120%. Una lectura de la violencia letal en este país solamente con base en el homicidio doloso resulta muy parcial. Uh-huh. Entonces me parece que es fundamental que la evaluación de la política de seguridad se haga desde otras dimensiones y, muy importante, se comience a explicar qué está detrás de la caída del homicidio doloso y de otros indicadores en el corto plazo como se ha registrado. ¿Qué estaría detrás? Vamos a dar, digamos, por buenas las cifras del secretariado, aunque ahí podemos poner un asterisco, pero vamos a darlas por buenas y por bueno también, por buena también la comparación entre el mes de septiembre del 24 y el mes de julio del 26. Si esos fueran los datos, ¿qué estaría detrás de esa caída? En realidad, esta es una de las grandes, grandes cuestiones que tenemos que comenzar a plantearnos y a responder.
porque se está construyendo una narrativa de reducción de la violencia y se está diciendo que esto es gracias a los operativos del gobierno federal, pero sin evidencia en realidad es muy difícil poder evaluarlo y poder comenzar a transitar hacia una discusión, digamos, más de fondo que nos permita ahora preguntarnos cómo hacemos sostenible esta reducción si es que fuera, digamos, sólida. Nosotros nos hicimos esta pregunta, Pascal. Hay muchas hipótesis en el debate, pero nosotros quisimos poner a prueba la hipótesis de la intervención gubernamental. Ujú. Entonces lo que hicimos fue examinar si había una asociación entre la reducción de los homicidios dolosos en los estados con los resultados de los operativos del gobierno federal. Número de detenidos, número de armas aseguradas, número de narcolaboratorios destruidos y otras variables de interés. Y nosotros, con la información disponible, no encontramos ninguna asociación estadística entre los resultados operativos y la caída de los homicidios. Ujú. Esto no quiere decir que no sirvan. Simplemente con los datos que nosotros tenemos a la mano, Sí. no encontramos la asociación. A ver, déjame poner un contraejemplo y no sé si también habría que ver si se podría comprobar en la realidad, pero por ejemplo, un estado en donde un grupo delictivo se consolida y expulsa a los demás o acaba con los demás y se convierte en el único grupo delictivo, el único grupo delictivo en la entidad, pues también en una circunstancia así pueden bajar los homicidios, ¿no? Sin duda, esta es una de las hipótesis que México Evalúa ha planteado tres. Una, que los homicidios caen gracias a lo que el gobierno hace, todavía no encontramos evidencia concluyente de eso. Dos, la hipótesis del control territorial, como bien señalas, es decir, grupos en donde se impone el control territorial y entonces la violencia no es necesaria. Esa es una hipótesis plausible. Por ejemplo, hay territorios en donde baja la violencia, pero no se identifica una actividad intensa del Ujú. gobierno federal. Sin duda hay otros factores ahí que están jugando y una tercera hipótesis tiene que ver con la inconsistencia de los propios registros, que los homicidios bajan debido a Sí. problemas de subregistro, probable Ujú. reclasificación o errores administrativos, A ver, Pascal. me gustaría tocar ese último punto. Tengo que hacer una pausa aquí. Armando, si me esperas, volvemos para hablar de esa tercera hipótesis, de la inconsistencia de los datos. Si eres tan amable. Con mucho gusto, Pascal. Volvemos a seguir. Mucho Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, que me haya esperado para continuar esta conversación. Entonces me decías, Armando, que ustedes en México Evalúa se plantearon... ¿Seguimos al aire? No estoy seguro. ¿Sí, Armando? No, lo perdimos. Yo escuché claramente cómo se cortó. Bueno, pero mientras tanto, retomo lo que estaba yo diciendo, que México Evalúa estableció tres hipótesis de por qué habrían disminuido las cifras de homicidios, y damos por buenas las que ha venido comunicando el gobierno de la República. La primera es que es por los operativos que el gobierno hace, y me decía Armando en el bloque anterior que pues, no encontraron relación entre esos operativos y una caída en los homicidios. El segundo sería por control territorial y el tercero sería por una inconsistencia en los registros. Armando, si te parece, toquemos brevemente el tema del control territorial. En algunos estados pues se puede comprobar esa hipótesis de que hay estados donde han caído los homicidios cuando un solo grupo delictivo se consolida. Digamos que no es probable, no es posible comprobarlo solamente desde los datos estadísticos, Pascal, pero Ujú. sí hay algunas pistas. Por ejemplo, la más clara, y esto también viene en nuestro estudio, es que encontramos una correlación positiva entre lo que hace el gobierno federal y el número de homicidios. ¿Esto qué significa? Que el gobierno federal está desplegando sobre todo sus operativos en donde hay un mayor número de homicidios. Sin Ujú. embargo, en entidades en donde también se está reduciendo la violencia y no necesariamente hay un mayor número de homicidios, también digamos que el problema es que no se ve una presencia del gobierno federal. Es Ujú. decir, hay estados en donde la violencia se reduce, pero no está presente el gobierno federal ¿Podría con ser el tanta caso de Durango, intensidad. por ejemplo?
Podría ser el caso, sobre todo nosotros lo vimos en el caso de San Luis y en el caso de Zacatecas, que Ujú, son dos de los estados que tienen una reducción muy importante del homicidio doloso solamente en el último año, ujú, pero no tienen un importante número de operativos. Ahí emergen las otras hipótesis, probablemente políticas locales, que es una posibilidad, ujú. probablemente problemas con los registros, pero también es posible el control territorial del crimen. Para irlo a observar, tendríamos que estudiar a nivel territorial cómo se están comportando las organizaciones criminales, pero Ujú. creo que esto es lo relevante. Mientras no comprobemos la asociación entre la reducción de los homicidios y lo que hace el gobierno, quedan abiertas otras explicaciones. Bueno, ahora yendo a la tercera hipótesis, inconsistencia de registros. ¿Qué encontraron ustedes? Sí, hay también lo que el síntoma más preocupante es observar una caída del homicidio doloso, mientras de manera paralela incrementan otros fenómenos. Por ejemplo, de los estados que nosotros abordamos, que pues fueron todos los de la República, encontramos que hay 16 entidades en donde se redujo el homicidio doloso desde el 2015, y de esas 16 hay 8 entidades que hoy tienen más volumen de violencia letal, es decir, caen los homicidios dolosos, pero en su conjunto han incrementado otros delitos que en teoría tendrían que permanecer con un comportamiento estable, como otros delitos contra la vida e incluso homicidios culposos. Entonces, estos estados son los principales candidatos para examinar cómo se está construyendo la política criminal. Es Ujú. importante decir, Pascal, que no necesariamente hablamos de una manipulación deliberada, sino también de probablemente problemas para registrar adecuadamente los asesinatos, incluso también de una distancia, por ejemplo, muy importante de cómo se van haciendo las carpetas de investigación, cómo va yendo evolucionando cada una de ellas. Ya lo señalabas tú, un síntoma de esto es lo que reporta el INEGI y la distancia que tiene frente a los datos del Secretariado Ejecutivo. Ujú. Uno da cuenta de los asesinatos propiamente hablando, y otro da cuenta más bien de cómo se desempeñan las fiscalías. Y esa parte no la tenemos muy clara porque es muy difícil entrar, digámoslo así, a las sedes de las fiscalías. Entonces, estas entidades es probable que tengan algunos desafíos en la manera en cómo construyen su política criminal. Bueno, sí, porque además hay de estados a estados en cuanto a esta diferencia entre el número de homicidios que reporta el INEGI y el que reporta el secretario ejecutivo. Hay estados como el Estado de México donde es enorme la diferencia entre una cifra y otra. Sí, de hecho, si tú observas la diferencia acumulada, es decir, desde 2015 a 2025, que son los datos que reporta INEGI, Ujú. hay 21,000 homicidios de diferencia acumulados, 21,000. Y la mayor brecha a nivel estatal se concentra precisamente en el Estado de México. A ver, perdimos a Armando Vargas, que nos está diciendo que de 2015, cuando empezó a reportar sus datos el secretario ejecutivo, a 2026, la diferencia entre los datos de la primera lista, la del secretario ejecutivo, y la del INEGI, son de 21,000, es decir, un subregistro en las cifras del secretario ejecutivo que compila sus datos de acuerdo con lo que viene en su página internet, con los reportes de las fiscalías y otras autoridades estatales y federales, mientras que, como decía yo al principio de la conversación, el INEGI lo hace con base en certificados y actas de función. Ya tendremos de regreso, una disculpa, Armando, decías que 21,000 acumulados, y el estado donde hay una mayor diferencia es el Estado de México. Así es, el Estado de México junto con el Estado de Guanajuato son algunos de los estados en donde está concentrada prácticamente la brecha, y simplemente señalar que, pues como bien señalas, uno tiene como base la denuncia, el secretariado, y el otro pues el acta de defunción. Sí, y estas diferencias, hay manera de saber si son, pues, problemas, digamos, de una mala organización para hacer este recuento, o de plano están escondiendo cierta cantidad de asesinatos. Justamente en alguna columna que acabo de escribir desde México Evalúa, planteábamos la necesidad de hacer una auditoría a la manera en cómo se está construyendo la política criminal, Ujú. porque ahorita solamente tenemos esta discrepancia en los datos. De hecho, si examinamos cómo se comportan los datos
a nivel estatal año tras año. En realidad hay una tendencia compartida. Más allá de la diferencia, sí existe una tendencia entre los datos muy parecida que reporta el INEGI, que reportan el Secretariado Ejecutivo. Entonces sería importante tener esta auditoría para ver cuáles son casos particulares y cuáles son los criterios para eventualmente las fiscalías están, no sé, porque esto es un caso probable, seguramente hay homicidios dolosos que inician así como homicidios dolosos y luego por cómo avanza la investigación se reclasifican a feminicidio. Habría que ver cuáles son los criterios y si se están cumpliendo con base en el marco penal. Al momento no existe esa auditoría, es muy necesaria que se haga, pero también hay que decir, Pascal, que por ejemplo los datos de INEGI pues no están considerando otros fenómenos como puede ser la desaparición de personas. Entonces, incluso en este momento el INEGI podría ser una fuente insuficiente para tener una lectura completa de la violencia letal en México. Bueno, pues Armando, ¿dónde podemos revisar el trabajo que realizaron ustedes, Violencia Letal en México, el primer semestre de 2026? Tendencias, patrones territoriales y su relación con los resultados operativos del gobierno federal. Claro que sí, Pascal, lo pueden encontrar en www.mexicoevalúa.org y en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, X, y muy bienvenida a la discusión, el diálogo y todas las dudas que podamos resolver. Gracias, Armando, muy amable. Muchas gracias, Pascal, excelente día. Gracias.